Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. El día de hoy, como saben, estamos comenzando nuestros 10 días de oración. Esta es la primera reflexión y ojalá, queridos hermanos, que podamos estar en contacto durante estos 10 días. Vamos a estar Voy a estar subiendo la reflexión aquí en este canal de YouTube, porque así es más fácil que ustedes puedan compartirlo. Así que les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les mande un mensaje y ustedes puedan recibir el video en sus celulares. Así que también los invito a compartirlo para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Así que los invito a que busquen sus Biblias si las tienen a la mano para que podamos estudiarla en estos momentos. Los invito a que busquen en Hechos capítulo 1 versículo 8. Es una promesa que Dios le hace a sus discípulos y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, antes de ascender al cielo, se reúne con sus discípulos y les hace una maravillosa promesa. Él les promete que van a recibir el poder del Espíritu Santo. Así que los hijos de Dios en esta tierra, queridos hermanos, tienen el privilegio de ser guiados, de ser ungidos por el Espíritu Santo. Pero en la actualidad, queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo se ha denigrado de alguna manera, y hoy muchas personas creen que recibir el Espíritu Santo es brincar, que una persona está llena del Espíritu Santo cuando se tira al suelo, que una persona está llena del Espíritu Santo cuando comienza a hablar cosas sin sentido, bla, 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 bla. Entonces las personas creen que eso es estar lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué es realmente estar lleno del Espíritu Santo? En esta ocasión, queridos hermanos, en esta reflexión vamos a ver 6 cosas que pasan cuando eres lleno del Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir con el primer punto, hermanos. El primer punto está basado en Romanos capítulo 8, versículo 16, donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Este texto nos dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, confesaremos nuestros pecados y recibiremos el don de la salvación a través de Jesús. Tendremos seguridad de salvación porque somos hijos de Dios. Es decir, hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo, lo primero que pasa es que en nuestro corazón existe una motivación, algo que nos empuja a confesarle a Dios nuestros pecados. Hemos recibido el Espíritu Santo, nos sentimos mal por nuestros pecados, entonces confesamos nuestros pecados a Dios. Él nos acepta como sus hijos, queridos hermanos. Es lo primero que pasa. Y entonces, en ese proceso ya tenemos la plena seguridad de que somos sus hijos, que nos ama, que nuestros errores han sido perdonados y que somos nuevas criaturas. Tenemos esta seguridad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no vivimos con angustia pensando en nuestros errores del pasado. Ay, que Dios no me va a perdonar. Ay, que es que no sé si Dios va a tener misericordia de mí. No, claro que sí, porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, nos ha llevado a confesar nuestros pecados. Los hemos confesado, nos hemos arrepentido, Él nos ha perdonado y ahora somos sus hijos y tenemos esa seguridad. Vamos a ver qué otra cosa ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dice Ezequiel capítulo 36 versículo 25 al 27, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y
y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. La presencia del Espíritu Santo nos dará una mente nueva y un nuevo corazón. Tendremos victoria sobre nuestros pecados y veremos un crecimiento real del carácter. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cambia, queridos hermanos. El Espíritu de Dios nos ayuda a romper las cadenas, a salir victoriosos. Dios promete que al darnos su Espíritu Santo, Él nos va a dar un corazón nuevo. Así que esa persona que antes era grosera, majadera, ahora es una persona tierna. Esa persona que antes era alcohólico, ahora ha vencido el alcohol. Esa persona que antes golpeaba a su esposa, la maltrataba, ahora llega a ser un esposo amante. Es decir, ocurre una transformación en nuestra vida cuando somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué otra cosa ocurre. El punto número 3, según Juan capítulo 7 versículo 38, dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 nos dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este hermoso texto de Gálatas, queridos hermanos, encontramos lo que algunas personas llaman los frutos del Espíritu. Es decir, el resultado de estar lleno del Espíritu Santo, queridos hermanos, es que una persona experimenta amor, gozo, paz, paciencia, experimenta bondad, fe. Imagínense ustedes que yo diga que estoy lleno del Espíritu Santo y en pleno culto yo comienzo a saltar, a brincar, me tiro y hago un montón de cosas y comienzo a hablar en lenguas, pero al salir de la iglesia yo no tengo paz, no tengo gozo, no tengo paciencia. A la primera me ando peleando con el vecino, no tengo fe, no me controlo, hay muchas cosas negativas en mí, queridos hermanos. Entonces el Espíritu Santo no está actuando en mi vida, yo no estoy lleno del Espíritu Santo, y lo que hice en la iglesia fue puro brincar y saltar y estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es el carácter de Dios, fluirá de nosotros como ríos de agua viva. Es decir, Dios va implantando su espíritu en nosotros. Y hermanos, yo lo he visto, yo les he contado a los hermanos que yo tuve un abuelo que era tremendo. Él golpeaba a mi abuela, le era infiel, le llevaba a las queridas a su casa para que ella los atendiera. Mi abuela sufrió mucho, pero un día ese hombre se encontró con Jesús y su vida cambió y llegó a ser un hombre amoroso. Cuando una persona llega a los pies de Jesús y es lleno del Espíritu Santo, su vida cambia, y entonces en su vida hay gozo, paz, amor, benignidad. Existe todo eso, queridos hermanos. En cierta ocasión hablaba con una hermana y ella me decía: oiga, pastor, es que yo me siento mal porque llego a la iglesia y veo que todos comienzan a saltar y yo no siento ganas de saltar, y veo que todo el mundo se empieza a tirar al suelo y yo no me puedo tirar al suelo, y veo que todo el mundo comienza a hablar en lenguas y yo no puedo hablar en lenguas. ¿Será que yo no estoy llena del Espíritu Santo? Es que yo intento, y a veces he intentado y comienzo a hablar y comienzo a hacer. La realidad es que muchos pseudopastores y muchos falsos maestros hacen todo ese drama simplemente para captar la atención y hacerle creer a la gente que están llenos del Espíritu Santo, pero eso no es la obra de Dios. Eso no es la obra de Dios. Vamos al siguiente punto. ¿Qué otra cosa ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo? En Hechos capítulo 4 versículo 13 y 31 se nos dice lo siguiente. Desde el 13 al 31, pero vamos a leer solamente el 31, dice así: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Hermanos, dice en esta historia, los apóstoles estaban predicando, y entonces había oposición.
había oposición y no querían que ellos predicaran, y de hecho se juntaron los fariseos, los líderes de la ciudad para intimidarlos. Pero dice la palabra de Dios que ellos hicieron una oración, elevaron una oración a Dios y le dijeron: Señor, miren, nos quieren parar. Y Él les decía: miren, por más que ustedes quieran, nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir predicando de la palabra de Dios. Y entonces, después de que hubieron orado, dice que el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Fíjense ustedes, estas personas trataban de intimidarlas, cuando entonces ellos oraron, tiembla y entonces se callaron los malos, y entonces los hijos de Dios comenzaron a predicar, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo. Esta historia, hermanos, nos recuerda que la presencia permanente del Espíritu Santo nos motivará y empoderará para compartir el Evangelio con tantas personas como nos sea posible. Si una persona que ha sido llena del Espíritu Santo, como resultado, va a querer compartir esa experiencia con otros, no va a dejar pasar la oportunidad de compartirle a otros que Jesús ha llegado a su vida. Vamos a ver qué otra cosa ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 versículo 13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que el Espíritu de verdad nos guía a la verdad. Es decir, cuando somos llenos del Espíritu Santo, existe en nuestro corazón ese deseo por conocer más de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos de momentos así. Momentos, por ejemplo, en la historia del profeta Nehemías, cuando comenzaron a leer la Biblia, y entonces el pueblo decía: léenos más, queremos más, queremos más. Es decir, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, en tu corazón existe el deseo de conocer más de la palabra de Dios. A medida que el Espíritu mora en nosotros, tendremos hambre y amor por la Biblia, y Él nos guiará a toda la verdad. Esta verdad no es solo una comprensión técnica de los hechos, sino el carácter mismo de Cristo, quien es la verdad, queridos hermanos. Y como sexto punto, cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, ocurre lo siguiente que vemos registrados en Romanos capítulo 8 versículos 26 al 27, donde dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, sabemos qué pedir. Sabemos qué pedir. El Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, y cuando oramos, nosotros pedimos las cosas convenientes y Dios contesta nuestras oraciones. Al orar en el Espíritu Santo tendremos poder en nuestras oraciones y veremos muchas respuestas milagrosas a las oraciones, nuestras oraciones. Estas 6 cosas ocurren, hermanos, cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que pidamos al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, y que estas 6 cualidades puedan desarrollarse en nuestra vida, queridos hermanos. Hoy es cuando nosotros debemos pedir al Señor que nos dé de su Espíritu Santo. En la Biblia se encuentra una historia muy interesante que registra Mateo capítulo 25 versículo 1 al 4, donde dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mateo 25, 1 al 4. La Biblia, queridos hermanos, nos dice que en una parábola Jesús ilustra que habían
10 vírgenes esperando al esposo. Y esas vírgenes, hermanos, ilustran a la iglesia el día de hoy, que está conformada por cristianos verdaderos que aman a Dios, que han llenado su vasija de aceite del Espíritu Santo, que le buscan. Para esas personas Dios es lo más importante. Pero también en la iglesia hay cristianos que dicen amar a Cristo, pero realmente no le aman. Solamente es algo exterior. No tienen una relación con Dios, no oran, no estudian la Biblia, no están llenos del Espíritu Santo. Por eso es que en la ilustración 5 vírgenes tienen aceite, es decir, están llenas del Espíritu Santo, y 5 de las vírgenes no tienen aceite, es decir, no tienen a Dios verdaderamente en su corazón. La Biblia dice en la historia, queridos hermanos, que el esposo llega y solamente las vírgenes que están llenas del Espíritu Santo, que tienen sus lámparas llenas de aceite, son las que pueden entrar a las bodas del Cordero. Y Jesús nos dice que asimismo será en la venida del Hijo de Dios, en la venida de Jesús. No todos entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo, que le han buscado a Dios, que le aman, que han pedido al Señor ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 y también el capítulo 1 versículo 14 se nos narra una experiencia maravillosa de los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 10 días más tarde ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, y 3,000 fueron convertidos en un día, en un solo lugar. Queridos hermanos, 10 días ellos estuvieron orando para poder recibir el Espíritu Santo. Y por eso es que estamos haciendo esto, queridos hermanos, sin importar la distancia, sin importar dónde tú te encuentres. Estamos orando para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. A lo mejor debido a la distancia no podemos estar todos en el mismo lugar, pero todos tenemos ese mismo sentir, ese mismo anhelo, ser llenos del Espíritu Santo. Y si nos consagramos a Dios y si le buscamos, el Señor va a hacer cosas maravillosas, como lo hizo con los primeros discípulos, que en esa predicación, en ese lugar, se bautizaron, se entregaron 3,000 personas a Cristo en un solo lugar. Queridos hermanos, les invito a que oremos cada uno y pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos ver las obras maravillosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios te bendiga grandemente, querido hermano. Y nos vemos en la siguiente reflexión de estos 10 días de oración, en los cuales estaremos pidiendo al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Hasta el próximo video.